Bienvenidos a la Casa del Terror. Los anteojos. Yo tenía una tía abuela a la que nadie de la familia le gustaba estar con ella. Prácticamente no le hablaba nunca. Decían que era una bruja y no querían estar cerca de ella. A mí siempre me llamó la atención. Sí la conocía, sí sabía dónde vivía, pero no sabía por qué decían que era una bruja. Ni siquiera sabía qué hace una bruja en realidad. Yo solo conocía a las brujas de las caricaturas o las películas, y era obvio que ella no era así. Así que un día, saliendo de la escuela, decidí ir a visitarla. Toqué su puerta y la verdad tenía un poco de miedo. Pero cuando ella abrió la puerta, todo cambió. Me saludó con emoción y me invitó a pasar. Me preguntó que cómo estaba y empezó a preguntar sobre la familia. Hablé bastante sobre eso hasta que por fin pude preguntar: ¿y tú cómo has estado, tía? ¿Qué has hecho? Nada, me contestó, trabajando y disfrutando de mi soledad. ¿A qué te dedicas?, le pregunté. Ella solo se rió y me contestó: yo sé todo lo que la familia habla de mí. Lo único que yo hago es curar a la gente que tiene malas energías. Personas que llevan una racha de mala suerte. Personas que le está yendo mal en la vida. Yo les ayudo a que su mente se limpie y su energía cambie. De forma de broma le dije que todos decían que hablaba con los muertos, hacía rituales y hacía hechizos. Ella solo se encogió de brazos y sonrió ligeramente. ¿Sí lo haces?, le pregunté. Ella volvió a decirme que todo se trataba de energías. Nosotros mismos somos energía. Hacer ese tipo de cosas no tiene nada que ver con el mal o con los demonios, como todos lo piensan. Nosotros estamos rodeados de espíritus que no podemos ver, pero sí podemos sentir gracias a su energía. Yo me quedé sin palabras. No sabía cómo responder o cómo hacerlo. Solo asenté con la cabeza. Fue entonces que mi tía me invitó a pasar esa noche con ella para hacerme una demostración de todo lo que me había dicho. La verdad es que sí tenía mucha curiosidad. No tenía miedo, pero le dije que no porque mis papás no me dejarían. Ella agarró unos lentes de un cajón y me los dio. Eran prestados solamente. Póntelos en la noche y mira hacia la calle. Mira al cielo, de preferencia entre 2 y 3 de la madrugada. Le pregunté que para qué se supone que eran. Me dijo que podré ver lo que el ojo humano no puede. Con algo de nervios, estaba esperando a que fueran las 2 para ponerme los lentes. Apenas era la 1 de la madrugada, pero yo no aguantaba, así que me subí a la terraza. Me puse los lentes y volteé a mi alrededor. Yo estaba listo para quitarme los lentes rápidamente cuando viera algo que me asustara. Pero no fue así. Lo único que se veía era una especie de humo, algo denso, color amarillento. En un lapso de 10 minutos, vi 4 de esas manchas. Me quité los lentes y ya no veía nada de eso. Me quedé con la boca abierta y salió de mí una risa nerviosa. Bajé a mi cuarto y ya estando en mi cama con las luces apagadas, me volví a poner los lentes. Esta vez sí tenía miedo, pues si veía una de esas manchas amarillas dentro de mi habitación, me asustaría bastante. Afortunadamente no vi nada. Al día siguiente, agarré mi moto y fui a casa de mi tía. Cuando me abrió la puerta le pregunté que qué es lo que había visto. Me dijo: energías, solamente eso. Cuando un perro le ladra a algo y no sabes a qué, es una energía que está ahí. Muy pocas son las energías malas que pueden llegar a hacerte algo. Es muy rara la vez que pasa, pero de que hay peligro, lo hay, pues están entre nosotros. Así que cuando sientes alguna presencia, sientes que alguien te observa, es porque hay una energía cerca de ti. Pero repito, muy pocas son las energías que hacen daño. Pero puede pasar. Así que cuando tu perro ladre en tu cuarto, en tu casa, y no sepas a qué, ahora sabes que hay una energía ahí. Hombre de negro. Una noche salí de antro con mis amigos. Me la estaba pasando tan bien que el tiempo se me pasó muy rápido. Cuando vi mi celular, ya eran las 3:30.
No me despedí de nadie, y a nadie le avisé que ya me iba. Todos estaban muy ebrios, incluyéndome. Yo vivía a 10 minutos del antro, por lo que no pedí taxi y decidí irme caminando. No era la primera vez que lo hacía. Estaba caminando un poco rápido, pues aunque ya había caminado tantas veces a esa hora, aún así me daba un poco de miedo que me quiten mis pertenencias a la fuerza o algo similar. Estaba a unos 5 minutos de llegar a mi casa, cuando a lo lejos, en la banqueta contraria a la que iba, un hombre vestido, todo de negro, medía más de 2 metros. Estaba recargado en la pared. Tenía la cabeza levantada, pero tenía una especie de gorro que le tapaba todo. Estaba totalmente quieto. Entre más me acercaba, más miedo me daba. No sabía cuáles eran sus intenciones, así que cuando pasé enfrente de él, caminé un poco más rápido, y no lo volteé a ver para nada. Ya cuando avancé unos pasos más, volteé para atrás. Ahí seguía, en la misma posición, sin moverse. Puedo decir que era un hombre, porque aunque no le pude ver la cara por la falta de iluminación, su ropa que vestía era normal, pero su estatura y complexión, su movilidad nula, me dieron mucho temor. Como estaba muy ebrio, llegué a mi casa y sin quitarme la ropa me acosté en mi cama. A la mañana siguiente bajé a desayunar y mi papá me preguntó que si no había escuchado el accidente de ayer. Le dije que no. Le pregunté de qué hablaba. Un motociclista perdió la vida justo enfrente de donde yo había visto a ese hombre de negro. Según los reportes, el motociclista cayó de la moto y se golpeó la cabeza con la banqueta. No hubo más heridas en su cuerpo. Le conté a un amigo lo sucedido, y él bromeando, me dijo que ese hombre que vi era la muerte y estaba ahí esperando a su próxima víctima. ¿Por qué no me hizo nada a mí? Simplemente porque no era mi turno. Portal abierto. ¿Han escuchado que nunca se debe dejar una silla frente al espejo? Yo lo sabía ya hace tiempo. Yo no creía en ese tipo de cosas, pero había ocasiones en que en mi habitación, si alguna silla está enfrente de mi espejo, me sugestionaba y por si las dudas, cambiaba la silla de lugar. Había veces que no me daba cuenta hasta días después que la silla llevaba varios días frente al espejo y nunca pasaba nada, pero aún así la cambiaba de posición. Un día recibí una llamada de un amigo que quería que lo ayudara a llevar varias cosas a su nuevo departamento. Acepté ayudarlo. Cuando llegamos al departamento, habría que bajar y acomodar algunos muebles. En una de las habitaciones, donde sería un cuarto de trabajo, acomodé un espejo algo grande, un escritorio, 2 sillas, un pizarrón y unas cosas de decoración. Cuando terminé de acomodar las cosas salí del cuarto, y cuando estaba a punto de cerrar la puerta, me di cuenta que una de las sillas había quedado frente al espejo, solo a unos centímetros de distancia. Pero esta vez no me sugestioné y no le di importancia. Terminamos de acomodar las cosas y nos fuimos. Mi amigo me dijo que no se quería quedar ahí, pues llevaba 3 días ahí quedándose, pero aún no tenía internet y se aburría mucho. Así que aprovechando que aún le quedaban algunos días de contrato en su otra casa, decidió quedarse ahí en lo que instalaban internet en el nuevo departamento. Una semana después, me invitó a una pequeña reunión para estrenar su nueva vivienda. Fui junto con 3 amigos más, y todos nos embriagamos considerablemente, así que todos nos quedamos a dormir esa noche en el departamento. En medio de la noche, me despertó un ruido extraño, como si alguien estuviera moviendo los sillones de la sala. Volteé hacia la puerta y estaba abierta. Yo estaba seguro que la había cerrado, pero pensé que uno de mis amigos la había abierto de broma antes de dormir. Al día siguiente, ya desayunando, les comenté lo que me había pasado. Todos se me quedaron viendo. Después se vieron entre ellos, pues resulta que a todos les había pasado exactamente lo mismo que a mí. Todos escucharon que alguien movía los muebles, y cuando se despertaron, vieron sus puertas abiertas. Pusimos de explicación que por andar ebrios, seguramente ni nos acordábamos de lo que habíamos hecho toda la noche, pues efectivamente nos habíamos desvelado y no recordábamos algunas cosas. Aún así,
Creo que nadie quedó completamente satisfecho con esa explicación. Esa misma noche, mi amigo me marcó. Eran las 2 de la madrugada. Me dijo que por favor pasara por él, que no podía quedarse en su depa. Le pregunté que qué pasaba y solo me dijo que pasara rápido por él. Llegué y él ya me estaba esperando afuera. Me dijo que estaba durmiendo y escuchó que la puerta de su ropero se abrió. Él se levantó de la cama y la volvió a cerrar. Se acostó en su cama y se quedó viendo hacia el ropero, cuando su puerta de la habitación se abrió fuertemente, rebotando contra la pared y volviéndose a cerrar. Mi amigo no se lo pensó 2 veces, agarró su celular y se salió a la calle, y ahí fue donde me marcó. Al día siguiente volvimos a su departamento, y lo primero que hice fue entrar a la habitación donde había dejado la silla frente al espejo. La silla seguía en la misma posición. Quité el espejo y mi amigo y yo nos paralizamos. Detrás del espejo, la pared estaba completamente quemada, como si alguien hubiera hecho una fogata ahí. Escuela de noche. En todas las escuelas existen leyendas de terror. La más común es que antes en ese lugar había un panteón. Les cuento mi historia. Cuando iba en secundaria estaba en el turno de la tarde, así que cuando salíamos ya estaba oscuro. En una ocasión ya íbamos de salida cuando me di cuenta que había dejado mi termo de agua en el salón, y si lo dejaba ahí, ya lo daba por perdido. Así que me regresé por él. Las luces de los salones ya estaban apagadas, pero aún así no estaba totalmente de noche y alcanzaba a ver perfectamente sin necesidad de prender las luces. Entré a mi salón y agarré mi termo. Salí, y en el salón de al lado, vi a un niño sentado hasta atrás. No se movía, solo estaba mirando hacia el frente. Si bien sí alcanzaba a ver al niño, no había luz suficiente para verle la cara. Me quedé viéndolo unos segundos, pero no se movía absolutamente nada. Y no lo había visto cuando apenas iba por mi termo. Además, no tenía el uniforme. Ese niño apareció de la nada. Me fui corriendo a la salida y les conté a mis amigos. La verdad, todos me creyeron. Quisimos volver a entrar a la escuela, pero ya no nos dejaron. Dijimos que habíamos olvidado algo, pero solo dejaron pasar a uno de nosotros. Así que solo pudo pasar uno de mis amigos. Fue al salón donde le dije que había visto al niño, pero no vio nada. También se asomó a los salones de al lado, pero tampoco hubo nada. A pesar de eso, seguían creyéndome, pues vieron mi expresión cuando les conté y sabían que no mentía. Al día siguiente, le preguntamos a un maestro y al conserje que si en la noche se aparecía alguien o pasaba algo extraño. Ambos nos ignoraron y nos dijeron que no. Obviamente mis amigos y yo empezamos a inventar historias y teorías entre nosotros. Salí de esa escuela y nunca volví a ver nada igual. Mis amigos tampoco. Pero siempre me creyeron. Y yo estoy seguro que se apareció un niño en el salón de al lado. Agujero en el tiempo. Después de una semana difícil de exámenes, por fin llegó el viernes. Llegué a casa, aventé mi mochila, me cambié el uniforme y bajé a comer. Estaba tan feliz que solo quería descansar, ver televisión y jugar videojuegos. Pero el clima estaba perfecto para salir en bicicleta. Así que agarré una botella de agua y le dije a mi mamá que saldría a dar una vuelta. Ella me dijo que no vaya a regresar tan tarde y me dio una manzana para que me la coma en el camino. Me dirigí hacia un cerro que no quedaba tan lejos de mi casa. El plan era subirlo y ahí descansar un rato para después regresar a casa. Pero la subida estaba muy pesada. No pude llegar hasta arriba. Llegué hasta donde mi cuerpo pudo, cuando vi una pequeña cueva cerca de donde yo estaba. La cueva era de no más de 2 metros de profundidad, así que decidí tomar mi descanso ahí. Se veía que gente estuvo ahí antes, pues había algo de basura y rastros de que hubo una fogata. Tomé un poco de agua, usé mi mochila como almohada y me acosté. Estaba tan cansado que me quedé profundamente dormido. Cuando desperté, el sol ya estaba a punto de ocultarse. Rápidamente me puse mi mochila, agarré mi bicicleta y bajé el cerro lo más rápido que pueda para llegar a mi casa lo antes posible y que mi mamá no se enojara.
Pero algo raro estaba pasando cuando llegué. Mi mamá se encontraba llorando. Lo primero que hice fue preguntarle qué había pasado. Ella corrió hacia mí, me abrazó y lloró aún más. ¿Cuál era el problema? Yo desaparecí por 5 días. La policía me buscó. Había carteles con mi cara. Salí en las noticias. Vecinos me buscaron. Todo eso mientras yo dormía una siesta de 1 hora. La única forma de comprobarlo, aparte de que yo estaba completamente bien, saqué la manzana que me había dado mi mamá. La manzana estaba exactamente igual a como me la habían dado. Suscríbete para más historias.